Revolución Mexicana junto con la Revolución Rusa son las dos grandes revoluciones sociales que van a cambiar en cierta medida la forma de entender las relaciones entre los ciudadanos con el Estado. Bueno, ese es más o menos como el contexto. Yo realmente voy a hablar más del periodo de gobierno de Heriberto Jara. Es un periodo de gobierno muy interesante, muy intenso. Va de diciembre de 1924 a octubre de 1927. Les había comentado que había dos personajes que antecedieron a Heriberto Jara. Uno es Cándido Aguilar, que era yerno de Carranza, por cierto, muy apegado al carrancismo, con una jefatura militar de operaciones en la costa del Golfo. A él se le han agregado otros militares, otros revolucionarios. Y aquí quiero rescatar algo. Cuando hablamos de personajes tan preeminentes y tan importantes, estamos hablando de personajes todoterreno. Son ideólogos, luchan por determinadas cuestiones, tanto en el Congreso, son militares de campo, pero también militares en funciones administrativos. Participan también apoyando al gobierno federal cuando ya se establece, que sea itinerante, como el gobierno de Carranza, que llega en el 14-15 a Veracruz. Desempeñan funciones diplomáticas, es decir, se están formando en una serie de actividades que no podemos nada más conceptualizarlos como revolucionarios. En automático a la mente se nos viene que traen un rifle y una pistola al hombro. Realmente están haciendo una serie de actividades. Y es el caso de Heriberto Jara. Heriberto Jara fue un personaje que lo mismo se encargó de la administración pública, fue gobernador del estado de Tabasco, en este periodo va a ser gobernante del estado de Veracruz, gobernador de Veracruz, va a ser diputado en el Congreso Constituyente de 1917, ahí le va a imprimir junto con otros diputados esta parte o carácter social, los artículos con los que ahora estamos muy familiarizados, el tercero, el 27, el 123 de la Constitución. Heriberto Jara tiene mucho que ver en ellos y discute mucho de ellos desde un ala que se considera en ese entonces radical porque evidentemente, como les he dicho, hay muchas revoluciones y una de las características tanto de Cándido Aguilar como de Adalberto Tejeda como de Heriberto Jara es que se les conoce como gobernantes radicales. Son bastante contundentes con sus políticas sociales, son bastante contundentes con el reparto agrario, por ejemplo, con Adalberto Tejeda, son bastante contundentes con el asunto de las compañías petroleras o con la formación de sindicatos, como es el caso de Heriberto Jara. Y eso pues puede ser un poco incómodo al centro, es decir, al gobierno federal, porque evidentemente el gran proyecto revolucionario, post-revolucionario, es nada más y nada menos que el formar lo que a la postre, de hecho ya se va a cocinar con el gobierno de Obregón y de Calles, la formación del partido único. Y el partido único, para que funcionen los partidos, tiene que haber un corporativismo, es decir, todos estos revolucionarios del campo, de la ciudad, de las diferentes regiones, tienen que estar adscritos a un cuerpo, a un sindicato, a una confederación, y así es como surgen muchas de las instituciones con las que estamos familiarizados nosotros. CROM, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, después petroleros, de la Compañía de Luz, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es un contexto de posguerra. El gobierno de Heriberto Jara, del 24 al 27, le ha antecedido el gobierno de Adalberto Tejeda, en un primer intento de hacer un reparto agrario, de responder a las necesidades sociales que se había planteado la Revolución Mexicana. También estamos en un cambio de modelo capitalista imperialista, esto a nivel mundial. Las dos guerras mundiales, si en algo van a contribuir al cambio de la economía y de la política en el mundo, o la geopolítica, es a que se terminan los imperios. Las dos guerras, la primera y la segunda, van a dar al traste a todas estas economías con modelos capitalistas, como Inglaterra, como Francia, y bueno, en América tenemos a Estados Unidos, pero que funciona de otra manera.
También en este periodo se va a dar el ascenso del fascismo. Todas estas ideas totalitarias de Benito Mussolini, por ejemplo, y después las ideas del nazismo de Adolf Hitler se van a consolidar en la Europa, se van a consolidar como un modelo de gobierno que se antoja como una solución al caos y a la anarquía, tanto económica como política, que ha traído, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. También es el ascenso del socialismo estalinista en Rusia en estos mismos años, bueno, en la URSS. Y también se da un cambio muy importante. Cuando hablamos de revolución social, ¿contra qué podemos anteponer la revolución social o contraponer la revolución social? Pues contra regímenes oligárquicos, controlados por terratenientes, comerciantes, clases gobernantes, y precisamente ese es el punto en América Latina. América Latina se caracteriza con eso. Y si por algo tiene México una preeminencia a nivel internacional a partir de la Revolución Mexicana a lo largo de todo el siglo XX, es precisamente por la cuestión de tener una revolución que se convierte, digo yo, a lo mejor de manera indebida, pero no irrespetuosa, en un modelo de exportación. Hay una revolución social que triunfó, que se impuso, que solucionó cosas, que derrumbó antiguas injusticias, que se institucionalizó y que funcionó. Para la década de los 30, 40, 50, el papel de México en los organismos internacionales es bárbaro. Figuras como Reyes, como Torres Bodet, en el escenario internacional van a ser realmente muy, pero muy importantes. Además, en Europa, la Primera y después la Segunda Guerra Mundial demuestra que la modernidad, demuestra que la Europa como faro del mundo, de la civilización, ya no son bastante viables. Por lo tanto, ¿quién queda? Pues queda América, pero la América y principalmente la América Latina. Y claro, viendo del otro mundo, pues los experimentos todavía en ese entonces de los gobiernos socialistas. Este es el contexto internacional en el que se inserta a Heriberto Jara. Ustedes dirán, ya le estoy dando mucha vuelta al asunto. Pues no, porque Heriberto Jara no se puede entender sin esta parte mundial. Era un hombre que estaba muy al tanto de lo que circulaba en el mundo. Era un hombre que tuvo educación, que tuvo acceso a la lectura, que tuvo acceso a la prensa. Él mismo participó como escritor en diferentes periódicos. Entonces no estamos hablando de un personaje que actúa de manera en lo inmediato, que actúa en lo regional. Está muy al tanto de lo que pasa en el mundo, entonces no podemos desvincularlo de este contexto internacional. Ahora, a nivel nacional y regional también había algunas características que vale la pena resaltar. Como ya lo he dicho, la Revolución Mexicana, más que una revolución unívoca, unidireccional, era una revolución de grandes proyectos regionales. Para hacer la revolución que después se va a unificar con el constitucionalismo, que se va a volver a reunificar con el Estado corporativo, que se va a volver a reunificar con el Estado, con un partido único, tuvo que aplastar o tuvo que controlar a diferentes expresiones regionales, generales, gobernantes, grupos políticos que estaban en diferentes regiones del país. Entonces el centro lo que trata de hacer es controlar estas diferentes expresiones, y la costa del Golfo, Veracruz en particular, va a ser una de las más fuertes y de las más interesantes. ¿Quiénes son los dos presidentes, las dos figuras que están dominando la escena política a nivel federal? Pues evidentemente es primero Álvaro Obregón, después Plutarco Elías Calles, son el grupo de sonorenses que lograron el triunfo de la revolución constitucionalista, y después va a intentarse un regreso de Obregón, pero bueno, lo asesinan siendo candidato presidencial, y pues desafortunadamente no llega por segunda vez al poder. También se inserta en una lucha de cuestionamiento del reeleccionismo contra el antireeleccionismo. Recuerden que una de los postulados de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, pensando en la reelección de Porfirio Díaz, que se había
echado 30 años en el poder. Entonces, se cuestiona al triunfo del Estado revolucionario si debe de haber reelección, incluso si no es de manera inmediata. Es decir, no 2 periodos consecutivos, sino como en el caso de Obregón, como en el caso de Adalberto Tejeda en el gobierno del Estado, una reelección no de manera inmediata, sino dejando pasar un periodo tanto del gobierno estatal o de la presidencia de la República. Lo otro, lo que ya hemos dicho, el corporativismo y el sistema de partidos empieza a tomar mucha fuerza. Y en Veracruz hay una cuestión singular. Tenemos muchos personajes, tenemos muchos líderes, muchas cabezas. Adalberto Tejeda, Cándido Aguilar, pero también Heriberto Jara, pero también Guadalupe Sánchez. Hay muchos personajes que están interactuando, que controlan algunas regiones, que vienen del control de ciertas regiones, y no es un grupo unificado. Se impone, por supuesto, el grupo o el binomio Adalberto Tejeda y Heriberto Jara, junto con los que estaban alrededor de ellos, pero en realidad no hay un grupo unificado. Otra cuestión que también caracteriza al Veracruz de esta época es este ambiente del radicalismo agrario, del reparto agrario y de las grandes movilizaciones sociales en las ciudades. El movimiento inquilinario en Veracruz, las protestas de los trabajadores exigiendo mayor pago por cada jornada laboral, el descanso dominical, el paro porque no se respetan las condiciones de trabajo. Y otra cuestión también muy importante es la violencia, aunque no es una violencia de grandes batallas, sí se mueve en el terreno de la violencia de asesinatos. Hay muchos líderes revolucionarios, muchos líderes agraristas, muchos líderes también sindicales que son asesinados, hay guardias blancas, los mismos constitucionalistas o el antiguo bloque constitucionalista están peleados, están encendidos. Hay un clima de violencia pues en el Estado bastante complejo. Ese es el contexto nacional y regional. Ahora bien, ¿por qué Heriberto Jara es un buen candidato para presentarse a la gubernatura del Estado? Un Estado que tiene los yacimientos petroleros, por lo tanto se cobran impuestos, por lo tanto son entradas al erario público, a la hacienda estatal, que también tiene la principal puerta de entrada. Me refiero al puerto de Veracruz. Recuerden que tanto Benito Juárez como Venustiano Carranza establecen la sede del gobierno en Veracruz. Es decir, es un punto importante, no es un punto secundario, es un punto bastante importante. Bueno, llega Heriberto Jara aquí, en primera, por lo que ya les había comentado al principio, una intensa trayectoria política, militar, de experiencia de gobierno, un hombre que siempre estuvo desempeñando diversas funciones. Digamos que es muy difícil pensar que no cubre alguna de las checklists que debería de tener un gobernante. Ha participado en muchas cuestiones. Es parte del grupo de Adalberto Tejeda, que acaba de dejar el gobierno en el periodo 2024, lo va a suceder, de hecho. Adalberto Tejeda es un aliado de Plutarco Elías Calles, uno de los 2 hombres fuertes a nivel federal, junto con Álvaro Obregón. Entonces, digamos que cuenta con el apoyo, cuenta con la trayectoria, cuenta con el apoyo político de la federación. También es un personaje muy ligado al mundo del trabajo, muy ligado a la lucha sindical, a la lucha obrera, a la protesta urbana, a la mejora social en los espacios urbanos. Un poquito diferenciado de Tejeda, porque Tejeda se enfoca más al reparto agrario, se enfoca más a otro tipo de cuestiones, sobre todo al radicalismo agrario. Sí lo continúa Heriberto Jara, pero su sello, vamos a decirlo así, está más del lado de los obreros y sobre todo los grupos populares. Bueno, siendo así, en diciembre de 1924 va a iniciar su gobierno. ¿Y cuáles son las principales características del gobierno de Adalberto Tejeda? En primer lugar, continúa con las políticas revolucionarias y de justicia social que había implementado Adalberto Tejeda. Continúa con la expansión de escuelas rurales, que había sido algo que había, un punto que había hecho crecer también Adalberto Tejeda,
e incorpora una cuestión más. Se enfoca también, además de seguir incrementando las escuelas rurales, se enfoca en la educación de los obreros. Para que se den una idea, al final del porfiriato más o menos, alrededor del 9 o 10% de la población sabía leer y escribir. Es decir, el 90% era analfabeto. Y aproximadamente en esa misma proporción, la mayoría de los mexicanos de aquel entonces, finales del periodo de Porfirio Díaz, vivían en el campo. Entonces la situación de atraso respecto a la educación era muy amplia, no había escuelas en el campo. Y si lo ven desde otro punto de vista, la presencia del Estado en un pueblo, en un pueblo de la Sierra de Guayacocotla, ¿en dónde está la presencia del Estado? El ejército, la recaudación de impuestos, la autoridad, en una población serrana donde no hay municipio. Muchas veces la cabeza de playa del Estado fue el maestro. El maestro era parte de la burocracia, de la administración estatal. De ahí que sea tan importante, además de, por supuesto, toda la misión y la importancia de la educación. Entonces continúa Heriberto Jara con toda esta tendencia de incrementar la infraestructura educativa en el Estado. También continúa con el reparto agrario, es un buen mediador entre patrones y trabajadores. Por supuesto, se inclina mucho más hacia los trabajadores, pero trata de mediar. Y otra de las características del gobierno de Heriberto Jara, que tal vez se recuerda más de manera popular en Jalapa, porque tenemos el estadio y demás, es el famoso proyecto de la Estridentópolis. Es decir, también tiene un proyecto cultural. Tiene un proyecto no solo de revolución social, de reparto agrario, de mejora de las condiciones, sino que lo hace amplio hacia un sector que tiene que ver con la parte humana, con la parte intelectual, con la parte incluso de la salud y con la parte del ejercicio físico. Son cuestiones que antes no se habían tomado en cuenta. Y Heriberto Jara pone el punto, y me parece que es uno de los grandes diferenciadores como gobernante en esta parte. Para ello invita a Manuel Mates Arce, que es el representante de una vanguardia literaria que se llama estridentismo, de ahí viene el nombre de Estridentópolis. Para los años 20 y la década de los 30, Jalapa es una ciudad que realmente parece tiene más características pueblerinas que de una ciudad al estilo de una urbe en desarrollo o una gran urbe. Entonces, lo que hace precisamente, una de las cuestiones que se propone Heriberto Jara es la transformación del espacio urbano. ¿Y cómo se va a transformar el espacio urbano? Pues bueno, mediante instituciones, mediante el gobierno, mediante una serie de cosas. Es la capital del estado, por lo tanto, va a enfocarse en la construcción del estadio jalapeño. El ingeniero Ignacio C. Roland es el que proyecta tanto el estadio jalapeño como la ciudad jardín, que no llega a desarrollarse. Ahorita les voy a decir por qué, porque se trunca el gobierno de Heriberto Jara. A la par de todo esto va la pavimentación de las calles, la introducción del drenaje, la electrificación también de ciertas zonas, la incorporación de algunos elementos como la cinematografía, que para este entonces ya es muy importante, las radiodifusoras, los estudios de, la enseñanza de las artes, y también se inicia en esta época a pensar en los estudios de formación académica superior. De aquí es de donde más o menos va a tener sus orígenes la Universidad de Veracruz. También se construye la carretera Jalapa-Coatepec, que es la ciudad más importante. Entonces, es un promotor de todos estos cambios urbanos, es un promotor del deporte y de la salud. La cultura popular, como decía Heriberto Jara, se tenía que caracterizar por una visión integral, mejor en las condiciones salariales, acceso a la propiedad, justicia social, pero también acceso al deporte, acceso a la salud y a la educación. Y realmente creo que al margen, cuando uno hace este tipo de biografías, uno siempre se ve muy inclinado por los autores, ¿no? Y se identifica uno más o menos, como que no queremos ver incluso las cuestiones que pudieran resultar negativas. Pero aquí existe un análisis con muchas pruebas documentales. Realmente Heriberto Jara sí
sí fue muy fiel a un ideal y sí se logra ver, pero totalmente en su programa de gobierno. Bueno, les voy a contar ya nada más para ceder el micrófono a mi compañero el maestro Espino Jara, cuáles son las causas de su caída. Heriberto Jara no puede concluir su periodo de gobierno y eso se da por una serie, al igual que como enunció una serie de motivos principales de contexto, de cómo estaba el gobierno federal, de cómo estaba el gobierno estatal, hay una serie de cuestiones que no le permiten llegar al final de su gobierno. La primera es una enemistad con Luis M. Morones, que es el líder de la CROM, de los trabajadores sindicalizados. Jara era muy radical, apoyaba mucho a los sindicatos de corte socialista. Entonces, si se dan cuenta, es una lucha por el poder. No puede haber dos gallos en el gallinero. El gobierno central trata de controlar y de aglutinar a los trabajadores de una manera unidireccional. La segunda causa de su caída es que trata de meter en cintura, por decirlo en un término coloquial, a las compañías petroleras. Las compañías petroleras estadounidenses, inglesas principalmente, recuerden que todavía no se da la explotación petrolera, se va a dar unos años más tarde, y por supuesto no quieren nada que ver. Las compañías petroleras solo quieren negociar con el gobierno federal, no quieren pagar impuestos a los gobiernos estatales, no quieren someterse a las concesiones de manera regional, quieren negociar con el gobierno estatal. Un periodo en el que el petróleo es muy importante. La Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda van a ser posibles gracias a la gran tecnología de los motores de combustión interna. Son los que le dan movimiento a toda la maquinaria de guerra. Todo esto va a generar un ambiente de crisis hacendaria en el gobierno de Heriberto Jara. Las construcciones del estadio, la ciudad jardín, la ampliación de las escuelas y demás, irónicamente le van a absorber al erario estatal una buena cantidad de recursos y muy pronto va a caer en números rojos. Va a dejar de pagar a los administrativos, a los funcionarios públicos, pero sobre todo va a dejar de pagar a los maestros. Y si estamos hablando de un periodo en el que incluso los diferentes sectores sociales tenían una gran capacidad de movilización, de protesta, van a empezar las protestas contra el gobierno de Heriberto Jara. Todo este tipo de cuestiones van a provocar que se haga una causa en su contra en el Congreso Estatal y finalmente va a tener que dimitir en octubre de 1927 y con eso va a terminar el gobierno de Heriberto Jara. No por ello lo dejamos de recordar como un gobernante importante, creo que es de los gobernantes que más se recuerdan a nivel general, por lo menos desde que existe el estado de Veracruz, 1824 a la fecha, nos acordamos de Santa Ana, de Llave, Heriberto Jara también nos acordamos mucho de él. Y bueno, para no abusar de la palabra, les agradezco mucho su atención, los dejo aquí en buenas manos del excelente maestro Espino Jara. Agradecemos muchísimo, felicidades por su ponencia. A continuación voy a presentar al doctor Vicente Rafael Espino Jara. Es el nuevo cronista de Jalapa, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y cuenta con maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un diplomado de libro antiguo por la UNAM y tiene cursos de especialización sobre descripción y análisis de biografía antigua en las bibliotecas mexicanas UAP-UNAM. Además es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones de Fondos Antiguos y fundador de la agrupación Jalapa Antiguo. Espino Jara tiene estudios sobre libro antiguo por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como cursos de especialización sobre descripción y análisis de biografía antigua en las bibliotecas mexicanas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos y fundador de la Asociación Civil. Bienvenido, adelante con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, señor rector, muy amable por la cortesía de su invitación, y a todos ustedes les agradezco mucho el tomarse el tiempo de estar
en esta plática que, como vemos ya con lo que expuso el doctor Hugonor, nos da un panorama muy certero de lo que fue una época que en Veracruz sigue siendo un derrotero, sigue marcando una visión política de el anhelo de encontrar una justicia social, y para encontrar esa justicia social, hombres como Jara y otros tantos tuvieron seguramente primero que evaluar qué era lo malo y qué era lo bueno. Y esas experiencias de Jara en el transcurso de su larga vida, vivió 89 años, a muy temprana edad le permite experimentar a partir de lo malo lo que puede ser bueno. Y se tiene que tener en ese escenario que para 1907 hubo una represión violenta en la zona de Río Blanco, en la conurbación de Orizaba, y que él formó parte de todos esos movimientos y que vio la terrible violencia con la que se reprimían a los obreros y cómo también se sufrían en otras regiones tan apartadas como en Oaxaca, para que desde esa visión él tuviera la comparación para buscar el bienestar, para luchar por algunas causas que fueran de garantías sociales para una sociedad. Es un rebelde que tiene el propósito, como cualquier otro rebelde, de valorar lo malo para proponerse un camino en el que se puedan encontrar mejores espacios de vida. Yo formé un documento en el que trato de abordar desde la privacidad, desde la intimidad de Jara, desde la correspondencia, la visión epistolar, sus experiencias de vida, y cómo asimismo desde ese dolor íntimo, desde esa vivencia, se proyecta hacia la sociedad mexicana. Quiero iniciar con la lectura de una carta que se escribió el 17 de febrero de 1964 y en la que se lee lo siguiente: se cita al estadio casi como mi única obra de relativa valía, pero no quieren recordar la transformación del suelo de Jalapa, de empedrados pésimos y corriendo en la superficie las aguas negras a calles asfaltadas y el drenaje correspondiente. Obras que demandaron dinero y mucho trabajo por ser rocoso el subsuelo. Tampoco la carretera a Coatepec, aunque de tierra aplanada, pero bien hecha, ni la compra de la planta de luz y fuerza motriz, haciendo el nuevo canal para aumentar de 30 metros la caída del agua, ni la compra del ferrocarril de Jalapa a Teocelo con todo su material, y que tuvo que comprarse porque fue condición de la compañía inglesa que vendió la planta de luz y fuerza, ni la magnífica estación inglesa radiodifusora con moderna maquinaria alemana Telefunken, con instalación a control remoto para evitar vibraciones, estación muy útil para la difusión de la cultura, ni la reconstrucción de algunos edificios en ruinas, ni el cumplimiento de la reforma agraria que se activó durante mi gobierno. El 20 de septiembre de 1924 fue declarado electo gobernador constitucional del estado e inició su función pública en forma verdaderamente pujante, con el empeño de mejorar la imagen urbana de la capital, que se había quedado contenida entre la descripción que Manuel Paino hizo de ella en su estancia en 1843. Cito: el piso es desigual y hay calles tan elevadas que materialmente se necesita grande fatiga para subirlas. La mayor parte de las casas son bajas, con sus ventanas con verjas de hierro a la calle. O la que hizo Guillermo Prieto en 1875, en la que asegura: esto de pasear por las calles de Jalapa tiene 3 bemoles. En pocas se puede conservar el verbo andar en toda su pureza. Se trepa, se escala, se asalta o se desciende, se baja o se rueda. De tal suerte que el objetivo era transformar el apacible carácter de Jalapa, que adicionalmente había sido parcialmente destruida por el sismo del 3 de enero de 1920, en el de una ciudad moderna,
por la que empezó a correr desde esta década el auge del automovilismo, que empezó dotándola de mejores servicios públicos, drenajes, pavimentaciones, avenidas, radiodifusora, sala de conciertos, y contagiado por el entusiasmo popular que demandaba erigir un colosal campo para el deporte como lo había sido el Estadio Nacional de la Ciudad de México, inaugurado el 5 de mayo de 1924 por el presidente Álvaro Obregón y José Vasconcelos, que personificaban nacionalmente el nacimiento del nuevo rostro de la política postrevolucionaria, en la que Jara quedaba como un amigable conciliador debido a su formación constitucionalista y lealtad irrevocable a Venustiano Carranza, como su colaboración en el campo de la guerra para derrotar a los caudillos que abanderaron la revolución de la Huertista en 1923 en esta región. Desde 1922, por mandato presidencial, había sido ascendido al grado de general de división. Frente a esas circunstancias y las sentidas demandas de los veracruzanos y jalapeños, el general Jara no dudó y aprovechó la bella disposición del terreno que un par de años atrás se había acondicionado y cumplía con una importante función social. Instruyó al director de Obras Públicas de su gobierno, el ingeniero Modesto Roland, para proyectar, calcular y edificar en 79 días, del 28 de junio al 14 de septiembre, el magnífico estadio con un techo volado monolítico que sigue llamando mucho la atención y parabólico de concreto armado de 3.000 metros cuadrados, y simultáneamente con la visión filosófico-democrática de la ciudad ideal y moderna, se planteó levantar también las ciudades Escolar Nueva y La Jardín, con acceso a través de su hermosa pérgola, obra del ingeniero jalapeño Alberto Muñoz, y el conjunto escultórico de las Águilas para decorar el viejo dique que se habilitó como puente Atenas sobre la laguna, con la que se facilitó el acceso hacia el innovador desarrollo urbano a través de la Gran Avenida, estadio inaugurada el 12 de octubre de 1926 y que hoy conocemos como Avenida Venustiano Carranza, además de haber colocado solemnemente el 1 de mayo de 1926 la primera piedra de la futura Universidad Veracruzana, que tardó casi 18 años en materializarse formalmente y a la postre desplantando sus edificios escolares en los mismos predios. La idea de crear un estadio deportivo en Jalapa se remonta a la década de los años 20, al inicio, es decir, cuando el norteamericano originario de Ohio, Estados Unidos y residente, y lo consideramos un benefactor de la ciudad, el ingeniero electricista William K. Boone, a la sazón gerente de la Compañía de Luz y presidente de la Cámara de Comercio, con una estupenda visión proyectó rellenar una depresión pantanosa dentro del lomerío sur de la ciudad para transformarlo en un gran campo deportivo, el Stadium, en inglés, jalapeño, donde la población de la ciudad pudiera ejercitarse físicamente en condiciones adecuadas, llevar a cabo los eventos escolares, bailables, juegos de atletismo, béisbol, fútbol, básquetbol, entre preparatorianos y normalistas, incluso encuentros de box, así como promover en ese mismo sitio la convivencia de las familias los fines de semana, disfrutando del idóneo entorno natural de liquidámbares y encinos que daban paso a los bosques de Pacho, así como la hermosa vista panorámica que se tenía, porque ya la perdimos, desde ese entorno hacia la ciudad. Su esfuerzo contó con el apoyo ciudadano, además del sector empresarial y la inestimable simpatía del coronel Adalberto Tejeda, quien dio facilidades para el cometido, que consistió en nivelaciones de tierra para afianzar el terraplén y aprovechar las características topográficas con que se pudieron definir las pendientes, así como adecuar las hondonadas y lomas adyacentes para lograr la perspectiva del foro abierto, tal y como lo concibieron los antiguos griegos en la conformación de sus colosales anfiteatros naturales, trabajos que culminaron con la primera inauguración del estadio el viernes 5 de mayo de 1922,
acaba de conmemorarse el primer centenario de esa primera etapa, para despejar durante 3 días y festejar el 60 aniversario de la Batalla de Puebla, evento en el que por primera vez se llevó a cabo una carrera de carácter olímpico, de la que resultó triunfante el joven Julio Luengas, así como un espectáculo que ofreció el domingo el piloto norteamericano Franz Haus, que habiendo partido de la vecina población al norte de Tepeyahualco, descendió con un biplano causando gran admiración entre los asistentes, además de la apertura de las calzadas para acceder en automóvil al cerro del Macuiltepec y disfrutarlo recreativamente. Los hermanos Carmen y William Boone Canovas, en su ensayo Inauguraciones Jalapeñas conmemorando el 5 de mayo, que se publicó por el gobierno del estado en el año 2010, entre otros interesantes datos nos relatan que el estadio lo antecedió la construcción de la rampa que comunicó a las calles de Ignacio Allende con Ignacio Zaragoza, y que hoy seguimos conociendo como la rampa o donde están las 4 virtudes, y la construcción del nuevo hospital civil en la loma adyacente, donde actualmente se localizan las instalaciones de las clínicas especializadas del IMSS debido a los grandes daños que presentó el viejo edificio ubicado en el centro de la ciudad con motivo del sismo que ya señalé de 1920. Sin duda, la obra del estadio es la piedra angular de la política reconstructiva de la revolución en el estado de Veracruz. En sí misma es la materialización del idealismo revolucionario del ex gobernador Jara y de todos aquellos que contribuyeron generosamente a forjarlo, como fue el caso excepcional del ingeniero Modesto Roland, a quien el mandatario estatal designó con gran acierto para que fuera el único director de la obra, debido a su excelente trayectoria profesional, que tenía por antecedente su participación en las construcciones para la provisión de aguas de la Ciudad de México, el desempeño como introductor del cemento armado para las construcciones urbanas de la ciudad, así como la experiencia de edificar la terminal de petróleo en Progreso, Yucatán, y el garage de la avenida Reforma en la capital del país, con arcos de cemento armado con claros de 23 metros. Con estos precedentes curriculares, el ingeniero Roland, de origen mexicano, nacido en Baja California Sur, dio inicio al proyecto del Estadio Jalapeño el 28 de junio del 25, utilizando para ello la maquinaria moderna como quebradoras, mezcladoras mecánicas, camiones de volteo, vagonetas, vías de caubile con tolvas abatibles. Su plan general consistió en emplear 1.500 hombres dividiéndose el trabajo en 2 turnos e instalar una gran planta para hacer concreto con cemento Portland italiano en la altura más próxima del estadio, de manera que todos los materiales fueron descendiendo por gravedad y llevándose el concreto para colocar las graderías por una vía a nivel de la calle, y el mismo material necesario para hacer el techo con un puente semicircular paralelo a la citada cubierta. El drenaje se atendió cuidadosamente y se colocó una toma de agua cada 4 metros de la pista y a la misma distancia en cada hilera de asientos de las graderías, de tal suerte que podemos ir al estadio en cualquier aguacero a más de 90 años y siguen funcionando excelentemente todos estos sistemas de drenaje. Toda el agua recolectada desde entonces se recoge por una red de tubos de cemento que van a un colector que pasa por el piso central del edificio a la mitad y a 3 metros de profundidad, y se sale al valle por un túnel que se construyó ex profeso en la loma al fondo del estadio. Este túnel desagua abajo en el otro valle que está hacia el sur, muy cerca de donde está la alberca olímpica de la universidad. El tubo o colector central es de cemento armado de 1 metro de diámetro y ha servido para hacer pasar todas las aguas del estadio, y en ese momento se sugería que en un futuro también encauzara las aguas residuales de la antigua ciudad. El citado túnel, afirmó el ingeniero Roland en una publicación oficial de la época, está revestido con cemento armado a fin de que el colector pueda ser periódicamente inspeccionado. El entusiasmo que tuvo el general Jara por la construcción de esta obra material de progreso
Se manifestó durante toda la ejecución de la obra, con su presencia constante en el estadio, siguiendo las reformas sobre el terreno, a los ingenieros, alentando y motivando a los trabajadores, recorriendo los subterráneos y las graderías, incluso por las noches. La edificación con cemento armado, el túnel al que se hace referencia en líneas anteriores y que atraviesa la loma situada al fondo, el tajo que comunica los dos valles, el del estadio y el del lago, así como otros trabajos de terracería, costaron en promedio $250,000 de pesos, según la nota publicada en el Universal de México, y que concluyeron el 14 de septiembre de ese año, como lo dejó expresado a la posteridad el ingeniero Roland. Mi desaparecido padre, Neftalí Espino Zamora, protagonista de aquel acontecimiento, recordaba con mucha precisión que el cemento utilizado fue de exportación y que lo comercializaba en el puerto de Veracruz un empresario de nombre Antonio Salvitano, quien a su vez lo embarcaba en sacos de 25 kilos cada uno en el ferrocarril interoceánico con dirección a Jalapa, desde donde lo transportaban con dirección rápidamente con dirección al estadio en pequeños camiones por él y por otras personas al sitio de la obra. La característica estética que hace único e innovador a este inmueble son el techo, que es lanzado en 10 metros hacia el aire por el interior, y una marquesina al exterior de 5 metros. La comodidad de las graderías y su sistema distribuidor, con una gran calle central en la parte superior y 2 calles más, una en el centro y otra en la parte inferior. Las graderías son amplias y fueron calculadas para evitar la fatiga de los espectadores al transitar en ellas, y originalmente estaban interrumpidas por unos cuadros de jardines, los cuales tenían el propósito, dice el ingeniero, de romper la monotonía del cemento y dar una impresión de frescura y alivio a los usuarios. Con fecha 1 de septiembre de 1925 se empezaron a circular las invitaciones finamente diseñadas para asistir el domingo 20 de septiembre a la magna inauguración, que se llevó a cabo en ceremonia encabezada por Plutarco Elías Calles, entonces presidente de la República, con un magnífico festival deportivo militar en el que participaban los cadetes del Colegio Militar, con juegos de estandarte, pirámides a caballo, juegos de balón gigante y carreras romanas, así como gimnasia con armas, tiempos perdidos y evoluciones por cadetes y alumnos de la Escuela Naval. También participaron alumnos del colegio preparatorio, de la Escuela Normal y escolares de diversos planteles, quienes ejecutaron cantos y gimnasias rítmicas combinadas con los ejercicios de gimnasia calisténica interpretada por alumnos de la Escuela de Educación Física de México, y otro número que estuvo a cargo del Club Deportivo Yaqui de México. El programa fue amplio y muy lucido, destacando la develación en el columnario de la placa conmemorativa por el Ejecutivo Federal, los discursos de Jara y de Roland, y al término la colocación de la piedra del distrito universitario y correspondiente a la ciudad jardín. El evento tuvo repercusión nacional por tratarse del segundo estadio público edificado en México para formar deportistas, y su innovadora arquitectura sorprendió la crítica por el aprovechamiento sabio de la topografía, que resaltó la ornamentación vanguardista de las gradas y columnas, armonizando con los relieves y las esculturas de reminiscencia del olimpismo grecolatino. Su acceso original aún nos recuerda vivamente los tiempos romanos, y en el proyecto se le denominó entrada triunfal, limitada por 2 monumentos principales coronados por esculturas originales y flanqueados por los relieves de gladiadores, que están ligados a una serie de 14 columnas de estilo dórico con altura de 7 metros y unidas en su parte superior por un encaje de bronce y remates heráldicos con las letras EJ enlazadas Estadio Jalapeno. En el remate de estas columnas se situaron pebeteros romanos de 2 metros de alto, que semejan los trofeos que ponían en los circos que tanto amó el antiguo pueblo romano.
En los frisos de los grandes monumentos laterales aún están colocados 4 bajorrelieves del Partenón al tamaño natural, y fue en los talleres de los hermanos Nessi de la Ciudad de México donde se hizo todo el trabajo artístico de las estatuas, las columnas, las esculturas y los bajorrelieves de la entrada triunfal. Y la parte de bronce la hizo una fundición artística en la Ciudad de México que se llamaba Lascurain. Fue un grandioso evento. Previniendo que México había sido designado por el Comité Internacional Olímpico en 1924 como el país en el que se llevarían a cabo en octubre del 26 los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos, y que el estadio podía ser sede para ese evento internacional, fue que decidieron también construir al fondo del valle 20 espacios para tenis, igual para básquetbol, y a un lado una entrada natural que adaptaron los frontones para pelotas de mano o de cesta, además de una espléndida piscina. Al respecto, el poeta papanteco Manuel Maples Arce, padre intelectual de la vanguardia estudiantista y secretario de gobierno entre 1926 y 27, dejó escrito en sus memorias: el estadio, de audaz arquitectura, es el más hermoso de la República. Lo construyó Jara con el sueño de que fuera el centro de reunión de los jóvenes, y en sus aledaños se levantara la ciudad universitaria destinada a la formación intelectual, estética y humana. No cabe duda que el estadio fue la gran obra de civilización y progreso con que los ancestros jalapeños depusieron el ingrato ruido de los fusiles y se ofrecieron socialmente al mundo para promover el deporte, el arte y la cultura. En tanto, el cronista de la ciudad, el primer cronista, don Gustavo Rodríguez Isáiz, en su historia sumaria de Jalapa, cita: la reconstrucción de la ciudad en esos años incluyó destruir el antiguo Parque Sebastián Lerdo de Tejada, lo que conocemos ahora como Plaza Lerdo, remover la estatua de mármol del histórico personaje y colocar unas bombas de gasolina. La estatua de mármol de don Sebastián Lerdo se donó al naciente municipio de Sebastián Lerdo de Tejada, Ciudad Lerdo que conocemos, y se encuentra por ahí en un rincón de la municipalidad, de la cabecera municipal, y es una estatua bellísima del desaparecido expresidente. Y la gasolinera, pues sin duda alguna, según los documentos que se guardan en los archivos, dicen que era copiar el modelo de la colonia Roma, que era lo más moderno en estaciones de gasolina que había en ese momento, y se le concedió a la empresa del Águila. Es decir, en la política reconstructiva impactó también en las juntas municipales, que se dieron a la tarea de remover las antiguas vías del tren urbano de mulas y sustituir la piedra en las calzadas por asfalto y reparación de banquetas. En este periodo fueron intervenidas múltiples calles, y además se derrumbó la capilla que estaba en lo que conocemos como punto geográfico la Cruz de la Misión, y se concluyó con ello la Avenida Revolución, o Avenida de la Revolución, que se inauguró el 5 de mayo de 1925 y que facilitó el acceso rápido y directo al Camino Nacional México-Veracruz, que hoy conocemos como la Avenida 20 de Noviembre. Pero no todo le fue favorable para Jara en aquellos momentos. La economía nacional pasaba por una fuerte inestabilidad. Las reformas al Código Penal en 1926 restringieron la participación de la Iglesia en la vida pública, que trajo un desastre social. Al respecto, Jara, como servidor público, y grupos civiles autodenominados liberales expresaron su sentir mediante una publicación impresa. Cito: el pueblo de Veracruz debe ponerse en pie en esta hora de amenaza para combatir la ambición desenfrenada del clero, que cada vez que se le impone el límite de la ley como barrera a su voracidad, o cuando se le exige que los bienes de las instituciones privadas tengan la aplicación integral a que se les destina, y que las riquezas que hayan sido legadas a las juntas de beneficencia tengan toda fidelidad e intención que se les quiera dar a sus legatarios,
pretenden irrumpir con su manoteo insolente y sus aparatosas disidencias en contra del gobierno de la República, que al dictar las medidas que han hecho padecer a los fanáticos, cumple su afán de defender los intereses del pueblo. Estos párrafos volcaron la expresión plástica de Ramón Alba de la Canal, otro personaje de ese momento, para diseñar la portada de aquel libelo en cuya ilustración se observa una composición simbólica en la que luce en primer plano una bandera rojinegra que esboza la lucha contra cualquier forma de explotación, vistiendo toda la escena del grabado con el único elemento de contraste cromático que cautiva la atención visual. Atrás se observa con clara definición a un obrero ataviado con overol, calzado y en mangas de camisa, que con la diestra sujeta y oprime con fuerza los puños de un personaje que representa a los ministros del clero católico romano, de cuyas manos penden las cuentas de un rosario, de entre las cuales se desprenden las riquezas mal habidas en forma de monedas, a la vez que de forma simultánea, con su brazo y mano izquierda, protege la nueva ciudad, Estridentópolis, que es el espacio de promesa intelectual libre, de ignorancia y desfanatizado, siempre abierta a las nuevas posibilidades que motiva el futuro. Por aquellos años en Europa florecieron la pintura, la escultura y sobresalieron los vanguardismos, como fue el suprematismo, surrealismo, neoplasticismo, pero representado por personajes como Dalí, Picasso, entre muchos otros. Pero en Jalapa cobraba simultáneamente vida el imaginario futurista Estridentópolis, con un rostro auténtico e individual propio y con un compromiso editorial, cultural y educativo, en cuyo urbanismo progresista el estadio mejoraría la vida de la gente y la unificaría socialmente, tal y como lo pregonó Germán Litzarzubide. Levantad un estadio como si levantaras un altar para la vida, mejor y más fecunda de hombres buenos y fuertes. Levantad un estadio. Bajo las actividades del gobierno veracruzano se encauzaron con una tendencia obrerista y de bienestar público, entre otras cosas. Jara mantuvo una irrevocable congruencia que se manifestó hasta su muerte. Desde las huelgas de 1907, sus debates como legislador en 1912, constituyente de Querétaro en 16 y senador de la República, demostró el inquebrantable espíritu de clase para enfrentar con energía las situaciones más difíciles y comprometidas que le permitirían asegurar conquistas sociales y jurídicas, ganadas con sangre en las luchas revolucionarias, como fue el caso que dio origen a la huelga contra la Huasteca Petroleum Company. Los obreros reclamaban el pago de indemnizaciones por despidos. El gobernador mandó llamar al gerente de la empresa, que vivía en Tampico, quien manifestó sentirse sin garantías, por lo que consideraba que le correspondía al gobernador ir a su encuentro. Nuevamente Jara lo llamó, pidiendo entonces al gerente que lo acompañaran oficiales del ejército. El jefe de operaciones de la zona era el general Lázaro Cárdenas, que es este momento que está aquí retratado, donde están en Pueblo Viejo, en el norte, justamente la división territorial. Nuevamente Jara lo llama y el jefe de operaciones de la zona, decíamos, era Lázaro Cárdenas, quien compartía el punto de vista de Jara, por lo que no autorizó el anhelado acompañamiento. Días después, por instrucciones del gobierno federal, se ordenó al general Cárdenas proporcionar un par de elementos para acompañar a Jalapa al funcionario petrolero. En la entrevista que se tuvo en el despacho, se le hizo ver cuáles eran los turbios procedimientos con que habían adquirido muchos de aquellos terrenos, llegando incluso al crimen, además de los injustos despidos. Asumiendo una actitud digna, el gobernador logró que la empresa pagara las indemnizaciones, pero al día siguiente, un enviado de Luis N. Morones, secretario de Industria y Comercio, de origen potosino, instruyó a la empresa para que no hiciera caso al gobernador Jara y que se entendieran directamente con el gobierno federal.
Al respecto, Jara en un texto dice lo siguiente: eso me causó no pocos dolores de cabeza y una campaña enconada en mi contra, dado que los intereses que defendía yo para nuestro Estado eran cuantiosos. Solo por los de Chapacao, por haber perforado y explotado en herencias vacantes correspondientes a nuestra entidad, reclamábamos 30 millones de pesos en la correspondiente comprobación, y el gobierno federal, haciendo a un lado tan pronto salí del gobierno, transó por 8 millones. Cuando Jara embargó pozos a las empresas y el gobierno de Plutarco Elías Calles se empeñó en levantar el embargo, acudió el jefe del Estado Mayor, general Juan Álvarez, tratando de disuadir a Jara para que levantara el embargo y se removiera a los jueces, quienes, apegados a derecho, se habían mantenido firmes con sus sentencias en contra de las compañías, a cuya propuesta el general Jara manifestó que él no designaba a los jueces, sino al Tribunal de Justicia, pero que además las personas que ellos señalaban eran funcionarios ejemplares. Semanas después, estando un poco delicado de salud, recibió en la capital del país al presidente de la Comisión Permanente y a otras personas, quienes trataron el mismo asunto, negándose Jara a lo que el legislador respondió, amenazándolo que se atuvieran las consecuencias, y Jara contestó: ya me imaginaba cuáles eran estas, pero le contesté que no había nacido yo con el gobierno pegado a mi cuerpo, y los despedí. A partir de ese suceso se le hostilizó de 1000 formas, se le retuvieron las regalías correspondientes al Estado, y Morones mandó levantar con fuerza federal, y pasando por las disposiciones legales de los jueces, el embargo que se tenía en varios pozos petroleros: Cerro Azul, Juan Felipe y Amatlán, lo que conocemos como Tuxpan Naranjos. De su legado epistolar entre 1940 y 64, rescato lo siguiente: teníamos 2 señores jueces en Pueblo Viejo y Pánuco, verdaderos garbanzos de a libra, que estaban peleando valerosa y honestamente por los intereses del Estado. Uno de ellos, el licenciado Francisco Méndez, que fue asesinado por los esbirros de las compañías petroleras. ¡Qué revolucionarios y sobre todo qué patriotas! Pregunta: la situación financiera del Estado cayó en bancarrota, varios acreedores y la ausencia de aportaciones federales contribuyeron a generar resistencia civil por falta de pagos a la burocracia, a la que hubo de agregar conflictos agrarios y las guardias blancas, y la antipatía que de tiempo atrás, dice él, me perseguía de calles, el mismo al que en voz el pueblo insertó en un juego de palabras asociadas al asesinato del presidente electo Obregón en 1928. Pepito, ¿quién mató a Obregón? Y Pepito exclamó: cállese, no se vaya usted a comprometer. El 29 de septiembre de 1927, un año y 3 meses antes de que concluyera el cuatrienio constitucional 24-28, el comandante militar al mando de sus fuerzas irrumpió en el Palacio de Gobierno y se fraguó el cuartelazo en contra de Jara, avalado por el Senado y unos cuantos diputados locales, y la complicidad indolente de Adalberto Tejeda en su carácter de secretario de Gobernación entre 1925 y 28. Al respecto, Jara escribió lo siguiente: en cuanto a la actitud de nuestro buen amigo el coronel Tejeda, en el sentido de haber podido volver las cosas a su estado normal, creo no ha de haber podido hacerlo, donde no lo hizo. Además, la acción de mis amigos a favor mío, siempre prefiero dejarlos a la libre espontaneidad de ellos, porque yo, cuando puedo hacer algo a favor de mis amigos, no necesito que me estén haciendo recordatorios diarios. Mientras Germán Izarzubide elaboró su cuenta y balance, y ahora que todo se ha liquidado, entregamos nuestra obra a los historiadores, porque intentamos evitar desde hoy las discusiones de los académicos, diría yo, del 2023, él puso 2941, que vendrán a medir, a pesar, a limpiar y dar esplendor a lo que nació exacto,
vivo, completo, y terminó sin eco porque estaba más arriba de todas las montañas. Jara fue fiel a su tiempo y a su templo. Caminó 89 años por la vida con la frente en alto y levantó por encima de todos la bandera de la justicia social. Postuló los ideales de la paz mundial sin rendirse jamás a los intereses del poder norteamericano. 4 años antes de fallecer, un día 10 de febrero del 64, escribió esta frase: si, como dicen, soy un ejemplo, no quiero defraudar a quienes así lo creen, pero si soy un ejemplo, no es cosa de citarlo nada más, sino síganlo para el bien de todos. Siempre he creído que es la mejor herencia que se puede dejar. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, muchas felicidades. Despedimos a nuestros seguidores de redes sociales y a continuación continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, muchas felicidades, muy interesante todo. Yo tenía 2 preguntas, pero nada más voy a hacer una. Heriberto Jara nos comentaron que estaba muy preparado y que es muy impresionante todos. Creo que tiene algunos puntos de contacto con Trotsky, me parece. Pero ¿de dónde sale esta preparación de Heriberto Jara? ¿Cómo es que tiene esta visión que después da muchos frutos en todo su desempeño, como lo hemos visto el día de hoy? ¿De dónde sale esta preparación? Usted tiene la mayor información al respecto. La vida del niño Heriberto Jara, de las cosas en las que yo podría fincar esa etapa, es que él dice que caminaba todos los días del pueblo de Nogales a Orizaba para ir a recibir clases con un hombre al que describe en una carta que yo conservo como un ser excepcional, el maestro Labscher. Y que del maestro Enrique Labscher, el alemán que tenía la escuela modelo de Orizaba, se nutrió de una experiencia humanista, dice, de ver la vida de una forma en la que había que entregarse a la sociedad y a la comunidad. Lo describe de una manera bellísima. Y después el niño Jara tiene que acompañar a su padre para trasladarse a vivir con la familia de su papá a el estado de Hidalgo. Y entonces ahí se inscribe justamente en este instituto literario que tuvo Pachuca, y en el que se va a encontrar con personalidades como la de Carabioto y otros tantos actores de los que se va a nutrir formalmente. Su papá se llamaba Emilio Jara Andrade, y Emilio Jara Andrade conservó durante muchos años en su vida, cuando regresan a Orizaba de nueva cuenta la familia, un legado bibliográfico que yo no dudo fue de gran influencia para el pensamiento de ellos. Obras francesas en las que se habla de educación y que yo creo que fueron determinantes en las lecturas que él hace. La habilidad de haber sido tenedor de libros o un contador, de llevar cuentas en las empresas, cuando regresan de Pachuca, lo involucra en la relación obrera en la fábrica de Río Blanco, para la que trabajaba en ese momento, como en algunos momentos como contador y en otras como lector en los talleres. Pero ahí coincide con personalidades tan interesantes como Camerino Z. Mendoza, con el que incluso hay un compadrazgo, porque hay un bautizo de una prima de Heriberto en la parte alta de Orizaba, y que van fraguando toda una serie, lo que decía yo al inicio, reconociendo la injusticia para plantear que podía haber otros escenarios. Ya en 1911 ellos se levantan en una causa revolucionaria con el ejército de insurgente que va a encabezar Camerino, y van hacia la revolución con el apoyo del señor Madero, y se internan
en la zona de Puebla y toman la ciudad de Puebla. Hay todo un capítulo en ese momento, ya con un grado de coronel que recibió directo del presidente Madero. Hay una serie de circunstancias en la que yo lo encuentro, por la correspondencia, nutrido de ideas que están revolucionando el mundo. Yo creo que todo eso fue parte de su formación, pero la básica, vivir la realidad de la tragedia para convertirse en un rebelde, para encontrar una causa. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que estuvo en Moscú y en Pekín. ¿Cuándo, cómo y por qué? Voy a empezar con una anécdota curiosa que platicaba el doctor Serrano, que era el médico de su confianza y amigo de toda la vida en Veracruz, ya en el adulto mayor. Él viene a vivir a Veracruz en 1948. En 1946 terminó su mandato como secretario de Marina y se retiró a la vida privada. En ese momento se compra una pequeña propiedad en Veracruz y ahí se instala en el 48. La razón de venirse es porque enviudó de su segunda esposa, con la que no tuvo familia, y viene al puerto. Ahí se establece y empieza esta causa que Diego Rivera y todos estos momentos de la izquierda mexicana estaban impulsando con pues, las ideas socialistas y bueno, los grandes rojillos, decía él, ¿no?, en los que él participa. Y se hace cargo del Consejo Mexicano por la Paz, la lucha por el desarme nuclear o que la energía nuclear sea para beneficio de la humanidad y no para su destrucción. Con esa encomienda en la que participa también con Lázaro Cárdenas, con quien siempre va a haber una amistad estrecha hasta la muerte de ambos, bueno, sobre todo de Jara, que muere primero. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas es quien viene en el avión de la Ciudad de México con la caja de las cenizas y las trae al puerto de Veracruz para que sean arrojadas al mar. En ese momento él se empieza a vincular con los organismos que tienen las mismas tendencias, ideas, y le decía al doctor Serrano que quería que le hiciera una revisión de su salud. Ya era un hombre de más de 80 años. Y él le hizo toda una revisión y le dijo: general, ¿a qué me recomienda? Le dijo: yo le recomiendo mucho reposo, general, mucho reposo. Y es una historia contada por el doctor Serrano. Y entonces a las pocas semanas se fue a recorrer todos los países de las izquierdas, ¿no?, del socialismo, en el que estuvo justamente en un congreso internacional, y después por ahí tengo yo una fotografía donde está con Mao Zedong, que se encuentra con él. En esa circunstancia, Jara llega a Moscú y es reconocido por esta gran asamblea como un líder que promueve la paz mundial y es merecedor de esa presea, la presea Stalin o Lenin, pero originalmente es Stalin, y como consecuencia hace todo un discurso que está publicado y que circuló algunos años. Cuando retorna al puerto de Veracruz, el doctor Serrano está muy disgustado, se entrevista con él y le dice: oiga, general, yo le sugerí reposo, mucho reposo. Le dijo: ah, caray, discúlpeme, doctor, yo como estoy ya anciano y casi no oigo, entendí, general, mucho retoso, y se fue a ese viaje. Así es. Buenas tardes. Una pregunta nada más. Me gustaría saber qué fue de Guadalupe Sánchez. Veo que nació en Teocelo, Veracruz, que fue capitán, que posteriormente llegó a ser general, pero ya después ya no se menciona más. Sí. Bueno, Guadalupe Sánchez junto con Adalberto Tejeda y con Heriberto Jara eran tres de los militares de más alto rango, fueron jefes de operaciones, y en el caso de Sánchez, a lo largo del desmembramiento del constitucionalismo, toma la decisión, toma el partido incorrecto, se rebela en contra del poder central. El gobierno precisamente de Adalberto Tejeda va a jugar un papel muy importante en el combate a las insurrecciones, que son varias,
que tiene precisamente el gobierno de Obregón y de Calles, pero sobre todo el de Calles, y ese va a ser el final del general Guadalupe Sánchez. Yo creo que aquí no valdría la pena retomar al personaje, porque siempre la historia se escribe desde el lado ganador, ¿no? Y dejamos un poco como si no hubieran existido, ¿no? El conflicto Iglesia-Estado, pues la Iglesia no figura para nada, en izquierda-derecha, si gana la derecha, pues la izquierda no figura, y si gana la izquierda, la derecha tampoco figura. Valdría la pena, creo, revisar la historia del general Sánchez. Tuvo mucha acción militar, y era uno de los hombres poderosos de la década de los 20 y principios de los 30. Muchísimas gracias. A continuación, la subdirectora de Educación Continua y a Distancia, Laura Elizabeth Bello Reyes, y el rector del Colegio de Veracruz, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, harán entrega de una constancia de participación en esta conferencia con la vida y obra del general Heriberto Jara. Sí, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos primero que nada a la maestra de inglés que nos permitió estar presentes e interrumpir una hora de su clase y estar aquí con los alumnos que están muy contentos escuchando y aceptaron también la ponencia que hoy teníamos programada. Entonces, en nombre del rector agradecemos a todos ustedes, así como también a los profesores que nos acompañaron, al público en general que asistió aquí y que nos acompañó de manera virtual.